Muy buenas noches, distinguido presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz, general Erland Bistock, señor vicepresidente doctor Juan Rengifo, distinguidos consocios de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz, invitados especiales y de honor, damas y caballeros. El trabajo que les presento, la protección ambiental de la hidrovía Puerto Suárez, Paraná, Paraguay, es en lo relativo al cuidado socioambiental de la hidrovía Pantanal, Paraguay. No he incluido la parte de infraestructuras y logística de los puertos existentes, ni detalles hidráulicas de operación, ya que sería un trabajo mucho más largo y especializado en el tema, que en su momento, si desean, lo podemos completar. Sin embargo, lo más importante, el objetivo de esta charla es el peligro que corre nuestra hidrovía por cuidados ambientales. La hidrovía Paraná-Paraguay está cabalmente, se encuentra en pleno centro de Sudamérica. Vendría a parecer el corazón, y que para nosotros es un sueño hecho realidad, ya que salir al océano, salir al mar, es un deseo de todos los bolivianos desde el nacimiento de 1825. Hemos perdido muchas oportunidades, especialmente la inmigración, como otros países que tienen una riqueza cultural muy grande, y especialmente en la parte industrial. La hidrovía Puerto Buch es uno de los proyectos de mayor prioridad entre las instituciones relacionadas con la temática integracionista latinoamericana. Hidrovía Paraguay-Paraná, con sus 3.440 kilómetros de extensión desde Puerto Cáceres, Brasil, hasta el puerto Nueva Palmira, en Uruguay. Es el sistema hídrico que desde hace más de 3 décadas está siendo reimpulsado por los gobiernos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Como países integrantes de esta alternativa de flujo comercial, que entre otras virtudes ofrece una salida soberana hacia los puertos más importantes asentados en aguas del Atlántico, con un medio de transporte mucho más eficiente, ambientalmente amigable y de costos más competitivos. Tenemos en este momento 3 puertos en funcionamiento sobre el canal Tamengo. El primero, que se dio inicio el 11 de septiembre de 1988, fundado por el empresario Joaquín Aguirre Lavallén, un gran personaje que gracias a su visión, a su trabajo, y seguramente ha sido muy sacrificado por los trámites para que su sueño se haya hecho una realidad. Ha sido el primer puerto, y es el primer puerto, tiene una infraestructura muy grande en cuanto a los servicios del tránsito de puerto, carga, tiene instalaciones en zona franca y es muy grande. Luego, en 1994, empezó a funcionar el puerto Gravetal, más para granos y de exportación. Y en el 2018, existe un puerto Jennifer, un complejo industrial Nutroil, igualmente sobre el canal Tamengo. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo e investigación? Es resaltar la importancia de esta hidrovía como transporte y de salida al Atlántico, que rompamos la esclavitud de pensamiento, obra o acción, que solo podemos salir por el Pacífico para llegar al mundo. Nuestro objetivo es una fortaleza. Como veremos, su ubicación en el Pantanal es un territorio muy especial que requiere protección muy delicada, ya que su navegabilidad depende del equilibrio ecológico en todas sus fases, climatológicas, físicas, cuidados de la biodiversidad, cercanía a áreas protegidas, cuidar sus bosques naturales y evitar el ecocrimen de los incendios ocasionados por distribuir tierras no aptas para asentamientos humanos, menos para agricultura o ganadería expansiva, y peor para colonizar por la misma ley del medio ambiente 1333 que lo protege y que es una ley antigua de 1992 y no se respeta. Y el uso
de su tierra, según el plan de uso de tierra, que todas estas tierras que están al margen no son aptas para cualquier uso industrial o agrícola. Incluso el nivel de las aguas para el uso de transporte fluvial o hidrovía es estacionario, acorde al clima, y si rompemos ese equilibrio ecológico con instancia humana, nos perderá esta función importante. Esta evaluación ambiental primaria es despertar la importancia del proyecto, tan ansiado, discutido, evaluado y comprometido por el Estado, entidades internacionales y la empresa privada. Al resumir este trabajo, he tenido oportunidad de estudiar los estudios del BIS, del Banco Mundial. Existen estudios de varias reuniones internacionales de los gobiernos, los 5 naciones, países que están en este proyecto, e incluso se han hecho recomendaciones y hay mucho trabajo ya desarrollado. A mi criterio, si no se cuida el equilibrio ambiental de los sensibles ecosistemas de la zona, se perderá la hidrología existente para efectuar esta hidrovía. La base de información que anoto es muy conocida por la prensa y documentos públicos institucionales de fácil acceso por Internet. Considero que la fortaleza de esta opinión que ofrezco es el conocimiento por la zona, por los trabajos que desarrollé en varios años en proyectos viales, como la construcción de la carretera San José de Chiquito, San Ignacio de Velasco, en 1978-1980. Incluimos Taperas Oboré por la inundación y del corredor internacional, carretera Santa Cruz-Puerto Suárez-Quijarro, por el servicio de caminos del 2003 al 2007. Y con IPFB en años posteriores. Últimamente, como ingeniero civil especialista socioambiental, en el diseño final del tramo con la empresa consultora Camino, en el tramo Puerto Suárez-Mutún, el año 2017 y 2018. Las cuencas hidrográficas de América del Sur y del Norte, fluvial, tenemos cinco cuencas. La cuenca del Amazonas, tenemos el Río de la Plata 2, San Francisco, 3, 4 y 5 Magdalena. Como podemos ver, todas este complejo sistema de cuencas hidrográficas vienen a ser como las venas de un cuerpo humano. Empezamos del Orinoco, Acaciaquiari, otra cuenca hidrográfica, Río Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporó, Paraguay y Paraná. Es decir, que tenemos una cuenca completa de norte a sur, de cuenca hidrográfica, que si lo cuidamos podemos mantener. Tenemos una historia de navegantes. La integración fluvial sudamericana no es un sueño, es algo que debemos seguir construyendo. Hace 30 años, los hermanos Paul y Constantino Gheorghi recorrieron 10.000 kilómetros a bordo de una nave nicolina que le llamaron en la expedición fluvial Orlampia. Demostraron que es posible navegar desde el Orinoco al Río de la Plata. Y decían, entre comillas, hemos sacado la conclusión que los ríos del eje fluvial norte-sur se pueden navegar sin mayores dificultades en más de un 90% de su longitud, con calados de alrededor de 4 pies, 1,20 metros, durante casi todo el año. Expediciones realizadas en 1979 a 2000. Fue de alrededor de 60.000 kilómetros que recorrieron. Estos señores posteriormente eran rumanos, se quedaron en el Perú como catedráticos en una universidad muy grande y se quedaron y murieron en el Perú. Pero ya tenemos. Esta es una vista de la hidrovía, como vemos, ya se puede apreciar las embarcaciones. Y la hidrovía, de acuerdo nace en Cáceres, Brasil,
con nuestros 3 puertos que tenemos, el puerto Aguirre, el puerto Gravetal y el puerto San Javier, recorre 5 naciones. Además, la hidrovía tiene la posibilidad de una integración como transporte integral con ferrocarriles, caminos, y que pueden llevar a la cuenca del Pacífico, al Océano Pacífico. En realidad, esta hidrovía no se ha trabajado en el sentido de dar a conocer en toda su magnitud. Ha sido fruto de la empresa privada y titánica como del señor Aguirre. El nuevo puerto Buch que se pretende construir y que ya está en operación, que han hecho una inversión de $3 millones, que en este momento está sacando cerca de 90,000 toneladas de minerales anuales, faltan muchas cosas. El nuevo puerto Buch en el Triángulo Foglianini, o Triángulo Dionisio Foglianini, es el nombre dado al área ubicada en la frontera de Bolivia con Brasil y Paraguay. Su importancia radica en el hecho que este territorio está delimitado en uno de sus lados por el Paraguay y por el otro lado por el Brasil, que no involucra a través por territorio de Brasil. Esta ruta es de acceso directo a las aguas del río Paraguay, es decir, que no involucra atravesar como ahora los 3 puertos para salir sus productos, tienen que pasar a Cáceres, al Brasil, para entrar al río Paraguay. En la actualidad, los buques de Bolivia deben pasar a lo largo de 11 kilómetros del canal Tamengo, que conecta la laguna Cáceres al río Paraguay a través de la ciudad brasilera de Corumbá. Pero esto no siempre fue así. Durante la guerra del Chaco de 1932 hasta 1935, el territorio boliviano, aunque con disputas limítrofes con Paraguay, era mayor. Al final de dicha guerra y en posteriores tratados de 1938 y el acuerdo definitivo de abril del 2009, delimitaron que la zona de disputa quedara 3/4 partes para la República del Paraguay y 1/4 parte para Bolivia. Pero no era cualquier cuarta parte. Si íbamos a perder parte de nuestro territorio, por lo menos nos teníamos que quedar con el más estratégico. Y de esto se encargó el doctor Dionisio Foglianini Banzer, dicho personaje ilustre, protagonista fundamental de la historia cruceña en el siglo XX. Además, fue uno de los fundadores de la empresa de yacimientos fiscales bolivianos. Fue ministro del teniente coronel Germán Buch, que también lleva este puerto el nombre y la provincia el nombre en honor de este noble militar. Mucho tiempo tardó Bolivia para despertar de la multiplicidad de su economía potencial para comunicar el occidente con el gran oriente de Santa Cruz. Santa Cruz, aún conociendo la historia que más de un 70% de la superficie original de Bolivia estaba integrado por su territorio organizado de Santa Cruz, Mojos y Chiquitanía, antes de la fundación de la República, y estaba organizada. Y a pesar de los reportes obligados políticos de su superficie, recién después de 129 años desde la fundación de Bolivia, existe la integración por carretera, Cochabamba-Santa Cruz, el año 1954, con un vial de primera para el transporte. Actualmente, Santa Cruz ocupa el 33% de la superficie de Bolivia y dentro del Producto Interno Bruto el 28.3% en importancia, y una población estimada de 3 y más millones de habitantes. Durante toda la documentación que he investigado, los 5 países han dividido esta hidrovía en 5 partes. La primera parte es la parte de Cáceres, la parte brasilera, luego la parte que involucra Brasil y Bolivia, la parte del Paraguay, el tramo que entra a la Argentina y por último el tramo de Uruguay. Son 3.440 kilómetros, como hemos indicado su desarrollo. Entonces, todos tienen que tener la vía expedita para que haya una navegación fluida.
Como veremos, no han hecho un trabajo de responsabilidad compartida técnicamente, se han hecho reglamentos, especificaciones para que se pueda culminar en un trabajo conjunto. Pero lo grave es las características de la zona donde está nuestra hidrovía. El Pantanal es el hogar de un rico pasado arqueológico, con renombrados sitios de 3 tradiciones culturales: la tradición pantanal, la tradición tupi-guaraní y la tradición de Escalvados. La ocupación de la cuenca del Alto Paraguay data de hace 8.000 años y ha sido fuertemente influenciada por las culturas migratorias del centro, oeste, sur y suroeste del Brasil y de la Amazonía. La intensificación de la ocupación de las zonas inundables se produjo hace 2.000 años. Fue en esta zona, entre las bahías de Guaíba y Liberaba, hasta que la confluencia del río Jauru con Paraguay, donde se excavaron numerosos vertederos con sitios de cementerios construidos por los primeros pobladores del Pantanal, antes del siglo VIII. La región es conocida como el posible territorio de los pueblos saraíes, Orijone, Bororó y Guato, entre otros pueblos indígenas precoloniales del Pantanal. Dentro de los hitos históricos importantes que tenemos de Bolivia, tenemos que hacer referencia a lo siguiente. Primero, en 1825, Santa Cruz estaba organizada. Desde febrero declaró su independencia de España, ganando 2 grandes batallas. Basaba su economía en el comercio. Desde la época hispánica exportaba sus productos: azúcar, arroz, cera, suela, cuero y otros a Potosí y La Paz, al sur a Orán y Salta, y al este a Cuyabá, y al norte por la ruta a Piraí, Guapay, Río Grande, al Mamoré hasta Pará. En 1860, el prefecto de Santa Cruz, Mariano Reyes Cardona, propuso la construcción de un ferrocarril que une a Santa Cruz de la Sierra con el Paraguay, con el río Paraguay, y desde allí, a través del vapor de Chiquitos, salir al Atlántico. Años después, Miguel Suárez Arana propuso la construcción de un camino hacia el río Paraguay, a la altura de la bahía de Cáceres, donde fundó Puerto Suárez en 1875. Y 10 años después, su hijo Cristian fundaba Puerto Pacheco. El memorándum de 1904 muestra al país la necesidad de un ferrocarril oriental y las ventajas económicas, sociales, políticas y geopolíticas de vincular al occidente con el oriente, y desde aquí con el mundo por el océano Atlántico. Será con el presidente de la República, Germán Busch, quien firma los tratados con Brasil y Argentina, la oportunidad para la construcción de ferrocarriles y retomar el proyecto de la salida al mar por el río Paraguay. La derrota en la guerra del Chaco redujo nuestro acceso al río Paraguay y al corredor fluvial Dionisio Foyanini. Esa pérdida territorial nos desafió a pensar en nuevas alternativas para una salida al mar por el oriente. La fundación de Puerto Busch en 1952 es el hito más importante de la mirada de Bolivia al sudoeste. Cabe destacar a Joaquín Aguirre Labadén, que desde 1978 optó por cumplir el sueño de sus ancestros, y Puerto Aguirre, que es una realidad desde 1988. Un trabajo muy tesonero. El 31 de diciembre del 2018 se firma el acta de compromiso para la Alianza Estratégica para el Desarrollo de Puerto Busch, Bolivia hacia el Océano Atlántico, entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y los empresarios privados del Estado de Bolivia, que tienen por objeto establecer un compromiso para emprender acciones concretas destinadas al desarrollo integral de Puerto Busch. El 13 de marzo del 2019 se aprueba el decreto supremo número 3826, que se crea el Consejo Estratégico para el Aprovechamiento de Puerto Busch y de la hidrovía Paraguay-Paraná y regular su funcionamiento. De esa manera tenemos los 3 puertos que están en funcionamiento
y realmente conocer es muy grande. Uno se siente grandioso y orgulloso al ver este emprendimiento que, por cierto, yo estoy seguro que mucha gente dentro de Bolivia no conoce, incluso de Santa Cruz. La hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay consiste en la construcción de un canal navegable por los ríos y algunos de sus efluentes. El objetivo Paraguay-Paraná principal es que puedan navegar barcazas de gran calado y grandes volúmenes de carga los 365 días del año. Las principales mercaderías que se transportarían serían minerales. Para alcanzar este objetivo será necesario rectificar el trayecto, eliminando meandros, o sea, curvas de ríos, ensancharlo, eliminando vegetación ribereña, hacerlo más seguro mediante señalización, eliminar islas, islotes, dinamitándolas y profundizándolas, dragando el cauce del río. Aquí es donde tenemos el problema que tiene que haber una gestión empresarial de primer nivel para que pueda funcionar, al menos en nuestro terreno, este sistema. La hidrovía Paraná-Paraguay tiene tres objetivos principales en este momento: acondicionamiento de una vía navegable de 3.442 kilómetros de longitud entre Puerto Cáceres, Brasil, y Nueva Palmira, Uruguay, que ya sale al Océano Atlántico. Desarrollo de un sistema portuario que permita a cada país disponer de accesos competitivos al sistema y convertir sus puertos en amigables con sus ciudades. Implementación de una flota adaptada a las características de la vía acondicionada. No existe una norma constitucional de derecho internacional que obligue a los estados a abrir la navegación de los ríos que bordean o atraviesan su territorio a favor de todos los usuarios en general. La norma general es que en principio la administración de cada sector del río es ejercida por el respectivo ribereño, una fórmula que ha llegado a evitar problemas, sobre todo en los ríos europeos, donde la concentración de la navegación es muy grande y consiste en el establecimiento de comisiones internacionales de administración fluvial. Por otro lado, tenemos una gran ventaja. Es la única hidrovía natural del planeta sin necesidad de esclusas que integra el sistema de la Cuenca del Plata. A su vez, desde la ciudad de Rosario y el Gran Rosario en la provincia de Santa Fe, el río Paraná desemboca en el río de la Plata y de allí al Océano Atlántico. La posibilidad del dragado a 34 pies ha hecho que esta ciudad y el Gran Rosario puedan recibir barcos de gran calado y tengan muchas terminales portuarias. Se estudia su legislación, comercio actual y la sustentabilidad posible de sus puertos, describiendo para ello cómo certifican otros puertos del mundo. El Consejo Internacional de esta Hidrovía, con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realizó los estudios básicos de la hidrovía. En este contexto estuvo a cargo del Consorcio Hidroservice, Luxemburger, EIH, evaluar el emprendimiento de los mejoramientos en las condiciones de navegación en la hidrovía. Asimismo, a cargo del consorcio Taylor Calder Consultor y CONAL, la elaboración de un plan de desarrollo de carácter ambiental. Este estudio se terminó en el año 1997. Hay muchos estudios que se han realizado tanto por los países como por entidades que el Banco Mundial también ha intervenido en este vital emprendimiento. Con la colaboración de la Corporación Andina de Fomento, CAF, se ha realizado el estudio institucional legal de ingeniería ambiental y económico, complementarlo para el desarrollo de las obras en la hidrovía Paraguay-Paraná. Este estudio fue realizado por el Consorcio Integración Hidroviaria, CONIF, cuyo informe final fue presentado el año 2004. Embarcaciones del proyecto. Las obras de navegación en la hidrovía se basan en la utilización de convoyes de empuje. Estos convoyes están constituidos por trenes de barcazas sin propulsión y por un remolcador de empuje en que se encuentran los equipos y la tripulación responsable por las funciones de propulsión y maniobra. El convoy tipo está conformado por un remolcador de empuje de 5.000 HP de potencia
y 16 barcazas de 1.500 toneladas de capacidad cada uno, una manga total de 60 metros y una eslora de 300 metros en el tramo Corumbá, confluencia del río Paraguay con el río Paraná. Luego del puente General Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes en la República Argentina, el tamaño de los convoyes es libre hasta el puerto San Martín, donde se inicia el tramo de navegación de ultramar y los convoyes vuelven a ser reducidos. Aquí tenemos embarcaciones, este es un convoy, y los remolcadores, los remolcadores. La hidrovía Paraná requiere ciertas condiciones y la factibilidad que tenemos. De norte a sur, la hidrovía Paraguay-Paraná se extiende desde Puerto Cáceres, como dijimos, hasta Puerto de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, Uruguay. Allí se encuentran el río Uruguay y juntos desembocan al Atlántico a través de la bahía del Río de la Plata. Este curso fluvial luego es uno de los más largos del mundo, 3.442 kilómetros. Moja Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, conectando más de 20 ciudades. Y dentro de la factibilidad para el traslado de cargas, la vía fluvial supera en ventaja las modalidades terrestres, vial y ferroviario y aérea, pues requiere menos inversión y mantenimiento, consume menos energía, tiene una mayor capacidad de carga y ofrece precios más ventajosos para el transporte de larga distancia. Un solo tren de barcazas equivale a 1.080 vagones ferroviarios de 50 toneladas y a 1.928 camiones de 28 toneladas, lo que deja un saldo de 54.000 toneladas. ¿Cuáles son los principales problemas para la hidrovía? Tener una buena gestión, llegamos a evitar, a mitigar estos problemas. Necesitamos garantizar la navegabilidad todo el año. No existe un plan actualmente de dragado ni un plan de señalización y balizamiento de la hidrovía. El río genera sedimentación. La corriente va en movimiento al fondo y a las costas. Se van produciendo cambios del curso, se generan bancos de arena que se mueven por la propia navegación de los barcos. Además, solamente se trabaja generalmente 9 meses al año, 3 meses de estiaje, las aguas bajan notablemente. Y por culpa de los incendios provocados ha habido menos precipitación, el problema ha aumentado. Hay que hacer primero un trazado de la ruta y luego un mantenimiento constante. Solo así tendremos navegabilidad durante todo el año. Las autoridades deberían ser designadas con técnicos en instituciones de manera que puedan mantener una continuidad más allá de los cambios de gobierno. El fin, y estos 3 puertos, Puerto Aguirre va funcionando excelentemente, seguramente por la experiencia que ya tiene, como los otros 2 puertos, aunque ellos deben tener sus condicionamientos y mejoras para realizar. ¿Por qué es tan importante el dragado? Si no tenemos un dragado en época de bajantes, o sea, del estiaje, que ahora empieza, o sea, en los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre, son los meses donde baja las aguas. Con la misma cantidad de viajes podemos transportar menos carga, por lo tanto menos ingresos a los fletes, lo cual nos resta competitividad. La falta de dragado produce retrasos y sobrecostos al quedar las cargas detenidas, sin hablar de los peligros de que las embarcaciones queden varadas en medio del río. Tampoco tenemos un sistema de alerta que nos informe de las condiciones del hecho. Esto afecta a toda la cadena logística. Para una condición de operación que sea central y que podamos ayudar a esta navegabilidad, otra cuestión es la falta de señalización y no tener referencia de costo. Aunque sí tenemos tecnología y reflectores de altísima potencia, hay zonas en las que se dificulta la navegación impactando en el tiempo de tránsito de las cargas. También necesitamos que nuestras autoridades designen funcionarios técnicos, especialistas, profesionales,
relacionadas en el sector, en este importante sector marítimo, en las instituciones de este sistema de gestión del manejo de la hidrovía, que se mantengan en sus cargos, más allá de los cambios de gobierno, que sean técnicos profesionales de primer nivel. Hablando de la visión estratégica de Puerto Buch como un cuarto puerto que va a ayudar en mayor volumen y en ventaja, que está sobre las riberas del río Paraguay directamente y no tenemos que entrar al Brasil. Puerto Buch, más que una plataforma portuaria, se constituye un proyecto de desarrollo, integración y comercio con el mundo. Una salida soberana del Océano Atlántico con una ruta a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná de más de 50 millones de personas que podrían beneficiarse de manera directa o indirecta de los bienes y servicios desarrollados para satisfacer las necesidades de la zona. Un proyecto que se inicia con la construcción y funcionamiento en pequeña escala actualmente, además de los 3 puertos privados existentes, que se asocia con los procesos de la industria y a los bienes y que vienen ejecutando la empresa privada, las oportunidades de complementariedad al del mercado, la canalización de nuevas exportaciones, importaciones, la producción de servicios desde la plataforma logística, en espera de la construcción del Puerto Buch, de una carretera, ferrocarril y aeropuerto. Hay otros estudios, otra alternativa que habría que construir, hay una alternativa de construir otro corredor intermedio dentro de nuestro territorio. En ingeniería uno puede hacer maravillas, todo depende del factor económico. Yo considero que ya está funcionando estos 3 puertos privados en forma conocida, la eficiencia no la conozco, pero en sí ya hay mucha carga, casi el 25% de todo lo exportado por Bolivia salen de estos 3 puertos. Y Puerto Buch ya ha empezado a funcionar. Es necesario la carretera, como vamos a ver. Bolivia ha profundizado esfuerzos para potenciar la utilización de esa vía navegable, Puerto Buch como salida natural de Bolivia hacia el Océano Atlántico. Y como país mediterráneo, la integración fluvial se convierte en un elemento estratégico para la reducción de los costos del transporte en los océanos. El proyecto de Puerto Buch está pensado como una infraestructura multimodal, diferentes modos de transporte, multipropósito, lleva minerales, granos, combustibles. Por esos motivos existe un interés privado y público de aumentar el volumen de carga transportada. Es más económico que salga por puertos fluviales que llevar hasta por el lado de Chile. Especialmente toda la agroindustria, todo lo... Bueno, yo estoy seguro que por costos, por la facilidad y seguridad, porque Chile no ofrece garantías con sus huelgas, paros y tienen un trato muy diferente con nosotros. Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay consideran que este proyecto será de manera práctica la iniciativa regional más importante, deseada desde el tiempo del siglo XVI y adelante, y que a los gobiernos no les ha interesado en ese tiempo, salvo un emprendimiento privado, que es lo que nos han demostrado, y que impulsa una integración importante. Dentro de la visión estratégica también podemos decir, desde el punto de vista geopolítico, el proyecto Puerto Buch generará la creación de un complejo de desarrollo del este de Bolivia, siderurgia, gas, energía, turismo, convirtiéndose en el motor de la producción industrial del oriente boliviano y con los 3 canales existentes, puertos existentes de exportación de nuestros productos. La creación del Consejo Estratégico para el Desarrollo de Puerto Buch y la hidrovía Paraguay-Paraná marca un hito importante en la alianza estratégica entre el sector productivo y la parte del Estado. Esta fase de control de gestión debería ser autónomo, de gestión integral, que sea el brazo operativo del Consejo Estratégico, una responsabilidad de estar fuera del alcance del manejo político partidista, que sea medido su eficiencia anualmente
Para ello se debería contar con la certificación de calidad anual ISO 9000 o ISO 14000 y otros que controlen su cristalino funcionamiento. Ahora, ¿qué llamamos? ¿Por qué es tan importante la administración y la responsabilidad de este manejo de mucho cuidado? Una hidrovía es el manejo profesional, tecnológico y permanente de un canal de navegación. Para su gestión eficiente se requiere dotar de seguridad y predictibilidad de la navegación en el canal. Estas características contribuyen con una óptima y eficiente toma diaria de decisiones de los actores involucrados, operadores, pasajeros, gestores públicos, consumidores, entre otros, para reducir la incertidumbre en la navegación, mejorar el manejo del tiempo, asegurar la continuidad de las actividades asociadas, incrementar el intercambio comercial y contribuir al desarrollo económico. Por lo tanto, no solo es lo físico, sino su gestión, su manejo. Yo quiero dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el mejor sistema de riego que se tiene actualmente en la tierra es el sistema por goteo. Es decir, a cada planta, por medio de una manguerita, le entrega la cantidad suficiente de humedad, que cada planta tiene una característica que se llama el uso consultivo, para no morirse. Y todo ese sistema de riego por goteo es manejada ya por computadoras para que sean los operadores, para que pueda entrar en funcionamiento y con eficiencia exacta o notable. Pero si no tenemos operadores, hombres que manejen, administren, controlen, porque la gestión representa planificar, organizar, y dentro de esa organización ver la maquinaria, el equipo. Es decir, se requiere una formación grande. Los puertos, la hidrovía Paraguay-Paraná tiene una extensión, como dijimos, de 3.442 kilómetros. En la longitud de esta hidrovía en Argentina recorre 1.240 kilómetros en la Argentina. En Brasil, 890 kilómetros en territorio brasilero. En Paraguay, 557 kilómetros en el Paraguay. En Paraguay, Argentina, la unión, 375 kilómetros. Brasil, Paraguay, 332 kilómetros. Y Bolivia y Brasil, solamente 48 kilómetros. Es decir, que tenemos nosotros una ventaja notable que en eso podemos optimizar y poder ganar. Aquí los tramos de la hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, como podemos apreciar, tenemos lo que se dividió en las 5 ramas, los estudios, y complementa, y donde complementa la última etapa ya para salir a Paraguay, Paraná, Puerto Cáceres. El punto como hemos visto, la importancia, la causa del proyecto, su antecedente. Pero ahora el motivo de mi charla ha sido los impactos ambientales, cómo está dañando a la hidrovía, a la zona. Bolivia y la ley 1333 del medio ambiente, en su artículo 26, indica que toda obra antes de ser ejecutada debe contar con su categorización de evaluación de impacto ambiental y obtener la declaratoria de impacto ambiental, con un estudio de evaluación de impacto ambiental y en su reglamento de prevención y control ambiental, en el artículo 21 hasta el 61, indica qué información tienen que dar. Es una de nuestras mejores leyes que hemos tenido, felizmente no ha sido tocado por políticos, y tenemos un procedimiento de información y de control. Lo grave es que quienes son los que califican, controlan, con tantos cambios políticos que hay en los ministerios, que muchas veces caen en manos de personal no muy experto en estos temas y dura mucho. Sin embargo, la hidrovía tiene ya su licencia, su inicio de estudios ambientales. En mayo del 2004 presentaron
la ficha ambiental para la terminal de Puerto Buch, ferrocarril Motacucito, Puerto Buch y el aeródromo de la terminal portuaria. Fueron presentados a la Dirección Departamental de Recursos. Y luego en el 2004 ya se dio una categoría 1, que es la mayor categoría de estudio, completo. Igualmente, se ha realizado ese estudio, 2 consultoras se hicieron cargo y han sido revisadas por entidades internacionales, pero aún así existen muchas observaciones y por el tiempo de trabajo y demás, no dan una fecha de la emisión de la declaratoria de impacto ambiental. Ahora, ¿qué otros impactos tenemos? Ya sabemos, todos los científicos, biólogos, ingenieros que están en la zona, saben cómo es el terreno, qué condiciones tenemos. Las tendencias consecuentes del asentamiento intensivo y uso de tierras, especialmente en la meseta, han tenido impactos ambientales, incluyendo la deforestación, degradación de tierras, erosión de tierras, contaminación del agua y medio ambiente, pesca a discreción, la incidencia de especies invasivas, entre otros. Eso genera una pérdida del caudal del río para navegar el canal, una compactación de suelos que no permiten la recarga de los acuíferos, los desvíos de aguas subterráneas que posibilitan mantener el flujo de las aguas, más si son humedales, como vamos a ver, pérdidas de recarga en los acuíferos, no aportan la evapotranspiración de la vegetación porque tanto desmonte ha bajado y es por eso que también tenemos el peligro que cada año va a ser, si no reponemos, va a haber mucho más sequía. Y pérdida de los humedales, importante actor de vida del caudal del río es ser área Ramsar. Esto es universalmente reconocido y tener los cuidados respectivos. Y contaminación de recursos hídricos y otros. También ha habido una denuncia con estos 5 millones de hectáreas que se quemaron y mantienen los focos de calor cada año. Inclusive la Armada Boliviana dispuesta en Puerto Buch, brigadas, compañías de soldados que ayudan a apagar estos incendios, pero dejan mucha huella y no hay la recuperación de la vegetación. Ese es un impacto muy grave. El deber, el 2 de agosto del 2020, denuncia eso en las márgenes del Pantanal, la quema y especialmente, y cómo inclusive entran piratas forestales a sacar la madera. También tenemos un área de reserva de Otuquis, en las provincias Germán Busch y Cordillera y el Pantanal. Sin embargo, se maneja, solo la quema de los bosques han ocasionado daño, pero en la parte del manejo pantanal y en los estudios de evaluación de impacto ambiental que se han realizado, tanto para la carretera que se ha construido en una parte de Puerto Suárez a Mutum, se ha respetado, ¿no? Con estudios eminentemente bien delicados y controlados por entidades internacionales inclusive. Entonces, esta parte que hay muchos ONGs ecologistas que no miden, no piensan el cuidado que se tiene y hacen crítica. Otro punto, otra información importante es la hidrografía pantanal. Como podemos ver acá, las venas de los ríos que fluyen hacia el Pantanal es de adentro hacia afuera. Aparte tenemos pantanos los humedales que permiten, como vamos a ver, el permanente apoyo a las aguas. Y el área del mapa hidrográfico, todo el oriente tiene una ramificación, como hemos visto, de la cuenca del drenaje. O sea, donde cortan desmontes no autorizados y demás, rompen ese equilibrio del drenaje natural. El humedal de Puerto Suárez. ¿Y qué importancia tiene el humedal? Ahí, y es importante, me he permitido dar algún concepto para que podamos reflejar. Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo y son cunas de diversidad biológica
y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad, desde el suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción y biodiversidad, hasta el control de crecida, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático, que es uno de los graves problemas que tenemos la Tierra en este momento. En consecuencia, los incendios propagados de origen de prácticas agrícolas primitivas son causa directa de su destrucción, además de asentamientos humanos no calificados. Por ello, estos servicios de los ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro. Los humedales desempeñan el papel importante en el suministro de agua, como digo. Actúan como una especie de esponja, absorbiendo el exceso de agua en épocas de lluvia, y poco a poco la van liberando de ella durante todo el año. Como tal, los humedales reducen el riesgo de inundaciones y proporcionan un flujo continuo de agua durante la estación seca. También juegan un papel importante en la purificación del agua mediante la absorción de contaminantes. Por último, los humedales reducen la erosión y la sedimentación. Si la Amazonía es la bomba de agua de América del Sur, el Pantanal es un sistema de cisterna y filtrado. La variabilidad de las inundaciones en el Pantanal sirve para proteger a los habitantes aguas abajo de las inundaciones. La temporada alta de lluvias evita las inundaciones. Por el contrario, durante las estaciones secas, el Pantanal libera continuamente el agua, lo que significa que hay más agua disponible ríos abajo cuando sea más necesario. Se alimenta el flujo. Es por esta razón que Bolivia, Brasil y Paraguay deberían colaborar políticamente y políticas e inversiones para proteger estos recursos. Y dentro del país hacer cumplir la ley, tanto nuestras autoridades nacionales como departamentales y de municipios. Otra debilidad para mayores impactos, que por cierto es lo preocupante y peligroso, es que Quijarón y Puerto Suárez tienen programas de saneamiento hídrico. Sus aguas servidas se descargan en la laguna Cáceres, algo que obviamente irrita a los brasileños, que también usan dichas aguas para sus necesidades básicas. Parece que ninguna de estas dos localidades tienen también disposición final de residuos sólidos, por ejemplo, del relleno sanitario, lo que puede ocasionar mayor impacto ambiental. Impactos en el mantenimiento. Estos estudios que han realizado los países en conjunto han visto que el drenaje, por ejemplo, los impactos en obras de dragado pueden ser estimados entre bajo y despreciable. No se producirán modificaciones de caudales. Las reducciones poco relevantes en velocidad de escurrimiento. No se producirán cambios de morfología fluvial, o sea, no va a haber cambios con esto con el dragado. El 99% de áreas de vida acuática no sufrirá efectos por el dragado. En los eventuales dragados con explosivos se recomiendan la adopción de medidas específicas. A consecuencia de la pandemia del coronavirus y la falta de lluvias, la reducción del comercio por nuestra hidrovía ha bajado en un 50%. Es la comunicación que se tenía, la información hasta el año 2020. Es decir, que por el agua, por muchos motivos especialmente de impacto ambiental, ha reducido. Las operaciones de importación tuvieron una reducción del 61%, es decir, de 496.000 toneladas a 191.000 toneladas. Y los gastos que tienen los puertos son pues grandes, eso no pueden minimizar. Los beneficios, ya hemos visto, aumentar el transporte, hacerlo más económico el traslado y aumentar la carga de exportación e importación de los puertos. También esto nos facilita con este flujo grande que va a haber un intercambio de ambos puertos por medio de las carreteras, que ya tenemos la carretera, el corredor Santa Cruz, Puerto Suárez y Cochabamba hasta hacia el otro lado, al occidente, y tenemos posibilidades ferroviarias, tenemos la red oriental,
que involucra la parte de Puerto Suárez y tiene conexión a Argentina, y también tenemos al Brasil. Faltaría el sector de Cochabamba Santa Cruz, Cochabamba, el ferrocarril, para poder hacer una integración general. Pero nuestros puertos, con la eficiencia, pueden cubrir todo eso. Y desde del 2017 ya se han empezado a diseñar el acceso por carretera y ferrocarril a Puerto Buch. Se concluyó el estudio de diseño final del tramo Puerto Suárez-Mutún de 32 kilómetros de construcción en una carretera pavimentada de doble vía en la localidad de Puerto Sur-Mutún. Este trabajo, el TESA, el Estudio Técnico, Económico y Socioambiental, la ha hecho la empresa Camino de Santa Cruz y ya se ha presentado. Falta el otro tramo que parece que ya están trabajando, del tramo Mutún-Puerto Buch de 105 kilómetros, para realizar una carretera asfaltada, pavimentada, y también que pueda sacar todo el hierro del Mutún hacia los puertos. Se puede acceder a Puerto Buch con una carretera de 140 kilómetros. Esta es parte del diseño que la empresa Caminos realizó. En esta obra, como les indiqué, yo participé como especialista el año 2017-2018. Este es el tramo. Se hicieron estudios muy a detalle y especialmente la alternativa de la carretera final, que sigue el camino antiguo. Aquí tengo una fotografía que estuve con las autoridades de Puerto Suárez. Lamentablemente el señor, un gran amigo, ha fallecido, Raúl. Ingeniero, disculpe que lo corte. Sí. No están pasando las diapositivas. Creo que está pasando y acá no podemos ver. A ver. ¿Se ve, ingeniero? Ya, ahora sí, ingeniero, ahora sí vemos unas fotografías ahí con unos señores. Cabalmente, la empresa Camino, cuando estaba haciendo la divulgación con la comunidad de la carretera Puerto Suárez-Mutún, tuvimos una reunión con la comunidad explicándoles cómo se estaba desarrollando y el diseño de la carretera, que ya fue entregada pues una obra por el CAF, financiada por la CAF y ABC, que tuvimos éxito en terminar. Aquí está el ingeniero Marcelo Villegas Villarruel, que es el gerente propietario de la empresa, y estuve como especialista en ese sector. La carretera que fue diseñada y presentada tiene 11.3 metros, doble vía, y se hicieron varias alternativas para la superficie de rodado, pavimento flexible, pavimento rígido. Entonces ya al final se quedó de acuerdo a los costos que se tengan, se pueda diseñar, construir la carretera que sea. He preparado este cuadro en base a información de los estudios, las ventajas del transporte fluvial. Y vamos a poder ver aquí qué ventaja importante es que podamos explotar nuestra hidrovía. Para transportar 1.600 toneladas, por vía fluvial se requiere una barcaza. Por vía ferroviaria, 40 vagones de 40 toneladas cada uno. Por vía carretero, 80 camiones de 20 toneladas. Con relación al consumo de combustible, con 1 litro de gasoil se transporta 1 tonelada. Por barcaza, podríamos con 1 litro transportar 251 kilómetros. Por ferrocarril 101 kilómetros y por camión 29, por carretera 29 kilómetros. Con relación al flete y tomando como índice la unidad, si tomamos la unidad de hidrovía 1, el flete va a ser por ferrocarril 1.40 y por carretera 3.20. En relación con la potencia de un HP o caballo fuerza, se puede transportar con un HP por hidrovía se pueden transportar 22.2 toneladas. Por ferrocarril 7.4 toneladas y por carretera 1 tonelada.
Es así que, por ejemplo, mucha gente que tiene, por ejemplo, este mapa de exportación, importación, solo saca 1,5 millones, podemos sacar por el Atlántico, 1,2 millones de toneladas. Y el Pacífico, en cambio, saca más de 5 millones. Con estos costos, muchas industrias, estoy muy seguro que van a ahorrar una gran parte de sus gastos de operación. Lo propio, si vemos aquí, hacemos un análisis en cuestiones de importación, por ejemplo, de que entra por Chile, la parte de combustible, transporte, artículos de consumo, bienes de capital y suministros industriales que vienen especialmente a Cochabamba, Santa Cruz, las áreas donde potencialmente es agrícola y de mayor. Entonces vamos a tener unos costos mucho más bajos y una economía mucho más eficiente, más empresas inclusive que van a ser favorecidas. Tengo unas conclusiones para terminar. Uno, la primera conclusión, yo sugiero declarar área protegida en toda el área de influencia directa e indirecta de la hidrovía, área de protección que deberá estar acorde al estudio de evaluación de impacto ambiental y al programa de prevención y mitigación en su declaratoria de impacto ambiental, que eso se realiza por los estudios que se han hecho. Tenemos ya esa área y lo que resta es que el Estado haga cumplir, que no haya penetración, que no haya impacto. Segundo, prohibir asentamientos y construcción civiles, agricultura, hotelería, viviendas en toda el área anterior del punto 1, donde no impactemos directamente a los humedales ni a las aguas. Revisar títulos de propiedad que conformen respeto al área protegida de la hidrovía y cumplimiento del plan de uso de suelo, del PLUS, con densidades a esta área. Prohibir quema forestal como recurso de labores agrícolas, como actividades de manejo de tierras en área protegida. Prohibir la quema. Ya existe una ley que a raíz de los 5 millones de hectáreas que se han quemado. A la brevedad, preparar y ejecutar reforestación urgente del área de influencia directa del Pantanal e hidrovía, con un plan de aseguramiento de bosque. Reafirmar acuerdo y compromiso con pueblos indígenas originarios propios de la zona para que sean vigilantes de la penetración externa, tramitadores y piratas de comercio de tierras y forestal. Aquí no ha sido, los que han invadido no es gente, no es población de la zona, ha sido población que ha llegado a hacer daño en esa zona. Entonces, es por ese motivo que a los mismos vivientes, comunidades que son originarias de la zona, ellos sean los vigilantes para que no haya ese incentivo de seguir destruyendo. Reactivar acuerdos con Brasil y Paraguay en el cuidado de humedales y garantizar la hidrovía con un flujo de agua permanente. Este punto séptimo lo veo muy importante, conformar un ente de gestión ambiental, operador descentralizado con autonomía de gestión administrativa y estabilidad funcionaria permanente, con evaluación anual, con certificación de calidad de sus sistemas de gestión, con ISO 9000, ISO 14000 y otros estándares. Y preparar la ley del cuidado de la hidrovía, que seguramente está comprendida en el estudio de evaluación de impacto ambiental. Aquí, como referencia, por ejemplo, el puerto de Rotterdam, como un ejemplo, en Europa, que tiene 40 kilómetros, nosotros tenemos 45, es un flujo internacional permanente de Europa, y es de una hidrovía también este ejemplo. Cuidemos nuestra vida y futuro de Santa Cruz y Bolivia, y especialmente la hidrovía Puerto Bush. Señor presidente, tengo dos pequeños videos que son de 3 minutos para enriquecer lo que hemos hablado, si me permite. Ya lo tiene el ingeniero Antero. Y aquí el Paraguay ha logrado cosas increíbles. Además de poseer la tercera flota fluvial más grande del mundo, solo después de Estados Unidos y China, en los últimos años comenzó a construir sus propios buques portacontenedores, que son de los primeros fabricados enteramente en América del Sur. El primero de ellos, el Nautic Twin, fue lanzado en 2017 y actualmente opera entre Asunción, Buenos Aires y Montevideo. Y ojo, que en Asunción ya están construyendo un nuevo puerto en la bahía homónima, con una visión de mirar al río como un motor de desarrollo nacional.
Con estos proyectos, muchos de ellos en ejecución, Paraguay puede proyectarse más allá del corazón de Sudamérica, al aplicar una estrategia de conectividad continental con los corredores bioceánicos y la hidrovía, y de esta manera transformar su geografía económica de paso. El Pantanal se constituye en el mayor pantano de agua dulce del mundo. Posee una belleza natural dada la compleja diversidad de especies de flora y fauna. El Pantanal es compartido por Bolivia, Brasil y Paraguay. Se caracteriza porque el 80% de su extensión es formada por mosaicos de pantano, sábanas, anegadizas, entremezclados con bosques secos y bosques de galería. Cuenta con 1.647 especies de plantas con flores, más de 700 especies de aves y más de 400 especies de mariposas. Habitan el área la capibara, la anaconda, la nutria y los caimanes o yacarés. Situado al sureste de Bolivia, cubriendo una extensión total de 165.000 kilómetros cuadrados, su temperatura varía de 12 grados centígrados a 24 grados centígrados, con cambios estacionales a veces significativos. El Pantanal boliviano se inicia en Puerto Suárez y se extiende hasta Puerto Buch en el departamento de Santa Cruz. Es una extensa llanura muy lisa en la parte superior del río Paraguay. Es un lugar de concentración y conservación de los rincones más genuinos y salvajes de la región, un ecosistema capaz de proteger una gran cantidad de especies de flora y fauna a la vez, diversa vida silvestre en un paisaje de espectacular belleza escénica, una región apta para pescar, navegar y observar mamíferos, aves y reptiles, así como para realizar safaris fotográficos y camping. En esta región se encuentra uno de los hábitats más importantes de flora y fauna de Sudamérica, reconocido particularmente por su enorme cantidad y diversidad de aves, animales acuáticos, mamíferos y reptiles. Además, dentro de la zona se encuentra una de las pesquerías de agua dulce y cristalina más importantes del mundo. Eso es todo, señor presidente.